a los exmandatarios del país. En este momento, en el uso de la palabra, el legislador por la provincia de Pichincha, Sebastián Palacios. Asambleístas, una buena tarde. Dije en el primer debate que el deber de la Asamblea es darle al país una ley que sirva, una ley que dé respuestas y soluciones. Hoy veo con tristeza que mientras algunos hemos tenido ese enfoque responsable y sensible con la situación que vivimos, otros asambleístas han estado pensando únicamente en su futuro político, en lugar de calcular cuántos recursos necesitamos para sobrellevar esta crisis. Han estado pensando en cuántos votos necesitan para las próximas elecciones. Mientras algunos hemos sido propositivos y nos hemos fijado en cada detalle de cada artículo para asegurarnos que quede bien, otros introducen textos a la ligera, a última hora, por las espaldas, como si esta ley fuera un juego. Y si esto fuera poco, mientras aquí estamos hablando de cómo recaudar recursos para garantizar que exista dinero para las personas más pobres, para esas personas que se están muriendo de hambre, existen funcionarios que se aprovechan de la emergencia, del dolor, de la muerte y roban plata de los ecuatorianos de la forma más cruel e inhumana. De todos modos, presidente, colegas, aquí estamos y aunque podríamos pasar horas hablando de todos estos casos de corrupción, de la irresponsabilidad del gobierno anterior por dejarnos sin ahorros o de esos discursos demagógicos que abundan, también dije en ese primer debate que tenemos que ver lo positivo de todas las situaciones, por más duras que sean. Y por eso quiero iniciar esta intervención resaltando las cosas precisamente positivas que tiene este proyecto de ley. Aplaudo, por ejemplo, que esta ley garantice el derecho a la educación y que apoye a las familias que no pueden seguir pagando las pensiones escolares de sus hijos, que prohíba incrementos en los servicios básicos, incluidos los de telecomunicaciones e Internet, que ahora son tan importantes para poder trabajar y estudiar, que disminuya el costo del servicio eléctrico para los primeros 2 quintiles de nivel de ingresos, y por supuesto, que planteen reformas laborales que promueven la reactivación del sector empresarial. Como bloque Suma, nosotros todo el tiempo nos hemos enfocado en hacer propuestas aterrizadas a la realidad. Y qué bueno ver que hoy varias de esas propuestas están recogidas en el texto que hoy debatimos. Por ejemplo, se incluye la propuesta que hicimos sobre el crédito Respira, una línea de crédito de rápido desembolso con tasas de interés y periodos de gracia preferenciales que sirvan a las empresas para que puedan pagar los sueldos de sus trabajadores. Con esta propuesta nos enfocamos en salvar a las empresas y, por supuesto, en salvar al empleo. Aquí es importante, presidente de la Asamblea y presidente de la Comisión, insistir en algo que nosotros propusimos con respecto a este crédito. Y si bien el texto está bastante bien redactado, todavía falta puntualizar en el periodo de gracia. Nosotros entendemos que no podemos plantear una tasa de interés ni tampoco el plazo, pero sí plantear el periodo de gracia. Y esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque le daríamos oxígeno a las empresas para que puedan producir y volver a tener ingresos y que aseguren en ese periodo de gracia que proponemos que sea de 1 año y aseguren que puedan pagar ese crédito. Le damos también oxígeno a el gobierno, porque durante este año podría el gobierno fondear esa garantía que estamos poniendo como una característica en este artículo. Y también le damos oxígeno a la banca, porque no tendría sentido dar créditos de que en 2, 3 meses empiecen a cobrar y que las empresas no las paguen. Tendríamos un montón de empresas morosas y ese no es el sentido del crédito propuesto. Por eso quiero insistir que en el artículo que se habla sobre los créditos productivos incluyamos ese periodo de gracia de 1 año o 12 meses, como prefieran colocarlo. Propusimos también como movimiento la implementación de mecanismos tecnológicos en entidades del sector público para evitar, a medida de lo posible, la presencia física de los usuarios para realizar trámites administrativos y judiciales. Se contempla también nuestra propuesta de líneas de crédito estudiantiles con condiciones preferenciales, así como la posibilidad de reestructurar las obligaciones que mantienen por esos créditos con una remisión de intereses y recargos por 6 meses.
También pensamos en los arrendatarios e hicimos una propuesta en materia de inquilinato para que durante la emergencia sanitaria no sean desalojados por falta de pago. Eso está en el texto que hoy debatimos. Y finalmente, para evitar el sobreprecio en alimentos que consumimos todos los días, planteamos que se establezcan políticas temporales para regular los precios de estos productos en la canasta familiar básica. Aquí aprovecho también para solicitar que se haga un ajuste en la redacción de este artículo, el artículo 19 del proyecto de ley, para que se refiera únicamente a los artículos del a los artículos del grupo de consumos de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica. Es importante hacer esa puntualización. Todos estos planteamientos han hecho que esta ley mejore, sin duda, pero así como hay cosas buenas en el proyecto que alivian a los ciudadanos y a la economía del país, hay otras que les da la espalda y que empañan completamente este proyecto. Yo no entiendo cómo es que, sabiendo que hay miles de desempleados, que las empresas están al borde de la quiebra, se les ocurra tratar a los contribuyentes como delincuentes. Si la idea de esta ley es darle la mano a las empresas, no hundirlas más. Qué bueno que se haya eliminado la dichosa disposición transitoria 15, que algunos asambleístas ya le han comentado, y que por cierto fue un papelón para esta asamblea, hay que decirlo así. Pero se les olvidó las disposiciones generales 11 y 12, que tienen exactamente el mismo espíritu. Es inentendible, por decirlo menos, que en este momento en el que debemos ser creativos, innovadores, pensar en el futuro, se quiera retroceder con estos artículos. Yo me pregunto, ¿en qué ayudan estas disposiciones de la reactivación económica? En absolutamente nada. Por eso, con el mismo argumento con el que se eliminó la disposición transitoria 15, yo quiero pedirle al presidente de la comisión que se eliminen estas dos disposiciones generales. El ecuatoriano es solidario por naturaleza. Creo que ese espíritu no nos lo quita nada ni nadie. Yo les aseguro que mientras mucha gente la está pasando mal, incluso no está recibiendo sus sueldos, igual por ser solidarios se están organizando para ayudar, para apoyar, para entregar donaciones de dinero, de alimentos. Pero seamos sinceros, ¿cómo motivar a que la gente contribuya cuando todos los días surgen nuevos casos de corrupción? ¿Cómo asegurarles que esas contribuciones no irán al bolsillo de un funcionario? Ya pasó en el terremoto y me da mucha pena, pero no confiamos en que ahora vaya a ser diferente. Para que este país salga adelante se necesita acabar con esa corrupción sistémica que vivimos. Necesitamos que la Asamblea se ponga las pilas y muestre resultados. También necesitamos que el gobierno nacional haga su parte. Presidente Moreno, le queda poco tiempo para finalizar su mandato. Le pedimos que por lo menos deje un gobierno ordenado y económicamente eficiente. Hay cosas que se pudieron hacer en estos 3 años y no se les ha hecho hasta ahora. Además de las medidas contempladas en esta ley, es importante que el gobierno dé soluciones a mediano y largo plazo que sostengan todos estos esfuerzos. Es momento de tomar decisiones sobre la focalización de los subsidios, de la reducción del tamaño del Estado, deshacerse de una vez por todas de esas empresas públicas que funcionan a pérdida. Hay varias propuestas interesantes que ha presentado el sector productivo. Presidente, atiéndalas y actúe. La reactivación del país no es un juego, es necesaria y es urgente. Para mis colegas que están ya pensando en la campaña electoral, les recuerdo que la única campaña en la que deberíamos estar enfocados es en salvar vidas, empleos, emprendimientos y empresas. Esta ley no es del gobierno ni de la asamblea, como algunos pretenden mostrarla. No debe beneficiar a unos pocos ni hundir a otros. Esta ley debe ayudar al dueño del micromercado más cercano, al que todos los días sale para ganarse la vida, al comerciante autónomo, al emprendedor, al empresario, a todos los que han sido afectados por esta crisis. Esta ley debe ser un respiro para todo el Ecuador. Al menos así la estamos viendo nosotros. Muchísimas gracias. Concluye así la intervención del asambleísta por Pichincha Sebastián Palacios de la bancada de Suma y quien plantea, entre otras cosas, que la reactivación del país es urgente, que esta ley debe ser un respiro. Planteó los pros y contras que él considera tiene este cuerpo legal, entre otras cosas, plantea como positivo